Varias aclaraciones que les hago con respecto a este stream. Punto número 1. Les pido disculpas si a veces me freno a tomar agua o si a veces toso. Eso es porque todavía vengo de arrastre con una tos que no se termina nunca. Es como que me gripé y me estoy recuperando, pero la tos fue lo más difícil de lograr sacar. Eso no quita que el stream va a seguir teniendo la misma calidad que tuvieron todos los otros ascendentes hasta ahora. No es que estoy a media máquina o que si sos ascendente Aries, qué cagada porque este video va a ser inferior a los demás. No, a nivel información va a ser igual que los demás. Por supuesto que con mi voz así en este estado, pero no te preocupes que no es que me voy a limitar o voy a explicar menos o algo por el estilo. Otro punto importante es que hay un montón de maneras de ver el ascendente. El libro que estoy utilizando como fuente principal es este libro que se llama Los ascendentes en astrología de Eugenio Caruti. Eugenio Caruti es el fundador o uno de los fundadores, no recuerdo si había varios, de Casa 11 acá en Cava. Es importante que tengan en cuenta que incluso aunque uso este libro como referencia, también todas las personas que consumimos libros de astrología tenemos que tener el sentido común de cuestionarlos. Hay cosas que hace y dice Eugenio Caruti en este libro que quizá están un poquito pasadas de moda con respecto a la deconstrucción y de las figuras masculinas. Vamos a dar un ejemplo concreto. Como el ascendente y el sol tienen una energía muy masculina en el sentido del avance, del accionar, la luna siempre en sus libros queda un poquito relegada a lo que hay que aprender a trascender y yo tal vez no estoy tan de acuerdo con esa ideología por simplemente dar un ejemplo. Entonces, aunque esté usando esto de referencia, nada es una Biblia en astrología, todo tiene que ser cotejado con el sentido común propio y también otros autores, otros libros, colegas, otras personas que comunican y así sucesivamente. Punto número 3. Si hay cosas que no entendés de este stream, no te asustes. Hay un video que si estás viendo esto en diferido por YouTube, lo vas a encontrar en la caja de descripción abajo, que es el video que explica cómo funciona el ascendente. Te aconsejo con mucho énfasis que mires este video porque el ascendente también suele tener una mala interpretación. Se mete en la misma bolsa del sol y de la luna. Es como que todo es nuestra personalidad y es muy distinto tener un ascendente Aries que tener un sol en Aries. ¿Cómo se presenta esto en nuestra vida? Entonces creo que es súper, súper importante que para que puedas entender esa diferencia y para que no cometas el error de capaz aterrizar acá pensando que va a ser lo mismo, que vayas a ver ese video. Y finalmente este es un video que es una serie de videos que arranqué desde el ascendente Escorpio, en la season Escorpio, y que va a continuar hasta Libra cuando pasen 6 meses y se termine lo que es el año nivel videos de astrología. Así que si querés ver algún otro ascendente, desde Escorpio hasta Aries ya están todos subidos también a YouTube. Ahora que terminé con todos estos prolegómenos, vamos a empezar a hablar del ascendente. Voy a mirar, me van a ver que miro un poquito por el costado porque me traje unas anotaciones que me van a servir de ayuda a memoria para no olvidarme nada de lo que les quiera contar. Importante, vamos a dividir este episodio en varias secciones. Primero les voy a contar cuál es el concepto general de Aries, después vamos a ver cuál es el camino que hace ese ascendente, luego cuál es el medio ambiente del que se suele ver rodeado, cuáles son sus posibles expresiones, qué personas le atraen y le atemorizan porque pasa esta dualidad, cuáles son los riesgos de extremar el ascendente y finalmente qué aprende, qué se lleva de positivo. Dejamos lo mejor para lo último. Entonces, cuando hablamos de Aries, en principio tenemos que entender el concepto de inicio. Aries literalmente representa ese Big Bang, ese nacimiento y por ende la lucha por la subsistencia, que tiene mucho que ver con nuestro estadio de recién nacidos, entendiendo que
En algún punto vamos a tener que luchar por vivir, literalmente por vivir. Y esto hace que Aries tenga que ver con el nacimiento, con enfrentarnos a la vida, con el arrancar. Es el fuego, es la potencia creadora, es la creatividad que allana el camino para avanzar. Entonces Aries no es simplemente el patear la puerta, es el plantar una semilla que sabemos que va a crecer. Es un inicio, abrir la puerta con una idea y esa idea se va a transformar en algo más, pero quien planta la idea es Aries en el proceso zodiacal. Muy importante, cuando vamos a hablar de ascendente, lo primero que tenemos que ver antes incluso de arrancar el análisis de ese ascendente es de dónde viene la matriz del ascendente. ¿Cuál es la matriz raíz de un ascendente? Los signos que están en la casa 4, en la casa 8 y en la casa 12. Esas 3 casas tienen que ver mucho con lo interno, con lo que está arraigado y que muchas veces me cuesta reconocer porque está en el terreno del inconsciente. En la casa 4 es un poco lo que me da comodidad, en la casa 8 es lo que tengo que aprender a finalizar de mi vida, a dar cierre, y en la casa 12 lo que me funciona como una especie de inercia a lo que acostumbro o a lo que me da la tentación de ir a buscar y que en realidad debo trascender para llegar al próximo nivel, que es el signo siguiente, por lo tanto, Aries en este caso. Entonces, la matriz de Aries viene de signos de agua, porque Cáncer lo tiene en la 4, Escorpio lo tiene en la 8 y Piscis está en la 12. Entonces, ¿de dónde viene este crear, este originarse conceptual de Aries? De las emociones y la simbiosis. Por lo tanto, las personas con el ascendente Aries un poco están en el trabajo de aprender a desprenderse de las cuestiones emocionales. Y esto me voy a hartar de decirlo en el stream, pero creo que es muy importante de comentar. Y es que el desprendernos de esto no significa que la sensibilidad sea algo negativo. Significa que está ya muy bien incorporada y que hay que aprender a trascenderla para convertirse en lo que viene después, que es lo que tenemos que ayudar a incorporar para complementar. Obviamente que esto varía de acuerdo a la carta natal de cada persona, ¿no? Hay personas que van a tener más o menos cosas relacionadas con su ascendente, entonces les va a resultar más fácil o más difícil incorporar su energía. Entonces, casa 4, Cáncer. Acá, ¿cuál es su comodidad? El espacio de refugio, el guardarse, el cuidar, el quedarse en lo hogareño, el no querer moverse. Esta persona guarda internamente algo que tiene que ver con un anhelo de seguridad. La casa 8, ¿en dónde está? En Escorpio. Esto hace que debe finalizar el fusionar su energía con la de otras personas. Aries tiene que proveer o crear energía nueva. Escorpio recicla la energía y la transforma. Entonces, en vez de acostumbrarse a trabajar con lo que ya existe, tiene que aprender a trabajar con lo nuevo, con lo que él mismo crea. Esto significa que también tiene que aprender a tener discriminada la energía, que se maneje de manera independiente, que no sea una bola, una sola cosa. Y casa 12, Piscis, nos habla de soñar y sentir como focos muy importantes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el ascendente Aries? Tiene que aprender a salirse de ahí, a vivir el presente corporal, a salir de la comodidad de lo hipersensible y lo dependiente. De nuevo, no porque sea malo ser sensible, sino porque esto ya está incorporado y tenemos que aprender a equilibrar. Entonces, acá el concepto de Aries es el impulso y la intuición de mi deseo. Es el ir y lanzarme a cumplir ese deseo. Ya no está más en el mundo del sentimiento, de la emoción o de la imaginación, todos terrenos que tienen que ver mucho más con los signos de agua. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de cuál es el caminito que va haciendo el ascendente, algunos de los desafíos que te vas a topar con el ascendente Aries, cosas que vas a tener que trabajar o a las que te vas a enfrentar. En primera instancia, a descubrir tu propia energía a través de tus decisiones. Cuando tenés el ascendente Aries, los momentos en donde decidís es donde te das cuenta cada vez más quién sos. En vez de dejar que la vida decida por vos y las personas decidan por vos o las cosas simplemente pasen y vos te cruzaste de brazos.
Esto hace que en algún punto la vida te enfrente a situaciones en donde girás en círculos entre una tensión que se da, por un lado, seguridad, pertenencia y autoridad, que son estas cosas que tienen que ver no solamente con los rasgos acuáticos, sino también con que el ascendente Aries va a tener la casa 10 en Capri. Entonces acá existe algo que está arriba, que tiene que ver con la imposición de la autoridad y que en algún punto se va a enfrentar a la independencia y al deseo. Al yo me libro de estas imposiciones, yo entiendo que están, pero yo sé que puedo manejarlas por mi cuenta. No me voy a la seguridad de que otra persona controle mi vida. ¿Qué más le pasa al ascendente Aries? Encuentra un desafío donde reconoce su intrepidez, su resolución y su rapidez. Esto es lo que va a ir descubriendo en este trayecto. Va a aceptar su lado agresivo, cómo se puede manifestar creativamente, muchas veces en el medio de estos mundos que tienen que ver con la pertenencia y también lo familiar. Una persona con ascendente Aries es muy factible que se descubra a sí mismo cuestionando la autoridad o mostrando su lado agresivo más frecuentemente con las personas con las que convive que en los espacios más sociales. Esos van a ser los primeros lugares en donde se sale el tiro por la culata. También en este camino va a conectar con su parte competitiva, se va a encontrar con situaciones en donde va a demostrar sus proezas en el acto de competir, pero entendiendo como el aceptar que quiero algún momento ir primero o mostrarme a mí mismo los desafíos y cómo me puedo superar, aunque la competencia sea contra mí mismo. También se va a topar con la obligación de tomar decisiones autónomas que no dependan de otras personas, con muchas crisis de independencia en su vida. Con crisis de independencia me refiero a situaciones en donde la única solución es independizarme. La única forma de salirme de este esquema es el aprender a hacer las cosas por cuenta propia, a no depender, a no buscar ayuda. Y también el hacerse cargo de su deseo va a ser un desafío de este ascendente, el aceptar las respuestas del entorno y entender que cada cual tiene su propio deseo también. Y por supuesto que si es tanto conectarse con el deseo, con la pasión y con el impulso, en algún punto esta persona se va a topar con el desafío de liberarse de sus inhibiciones básicas, de las represiones, de las reglas, de los controles, del miedo a equivocarse. Una gran metáfora ariana, ¿no? Acá esta es una gran diferencia entre el Sol Aries y el ascendente Aries. El Sol Aries tiene incorporado que para crecer va a tener que equivocarse y se va a lanzar. El ascendente Aries, si todavía no está interiorizado, posiblemente tenga mucho temor a equivocarse y es esto lo que va a aprender. La va a incorporar como propia y en algún punto poder convertirlo en algo más. ¿Cuál es el medio ambiente con el que se va a topar entonces Aries? El medio ambiente nos referimos a literalmente ambientes, literalmente hogares, situaciones, trabajos, espacios, personas, situaciones, conflictos, escenarios, ¿no? Espacios que van a reflejar un aprendizaje. Tenemos que observar esos espacios y ver qué nos llevamos de eso que se nos presenta. Entonces, esos medios ambientes son conflictos, peleas, discusiones. Tal vez el ascendente Aries se topa con un montón de situaciones en donde la gente se está peleando y está metido en el medio y dice, ¿qué hago yo acá? Tal vez el ascendente Aries ha nacido en una familia en donde la gente discute mucho, pero a esta persona no le gusta discutir. Ambientes competitivos, deportes por obligación. Mi mamá y mi papá me mandan a hacer deportes porque hincho las pelotas y yo no tengo ganas de hacer deportes y al final en algún punto de mi vida me terminan gustando los deportes o termino haciendo algo que se me relaciona con lo deportivo. También pueden ser escenas de violencia o accidentes, pero ojo al piojo porque no estoy diciendo que por esto
vas a vivir en un ambiente violento, te vas a cruzar con personas violentas. Pero sí que si hay una violencia que no está catalizada internamente y que forma parte de nuestra humanidad también, exteriormente te lo vas a encontrar. O quizá tu cuerpo sea el que se encargue de exteriorizarlo y termina sucediendo en que te golpeas con las cosas. También con personas o tal vez situaciones que te relacionan con cosas que tienen que ver con lo ariano. El empresariado, lo militar, el emprendimiento, lo deportivo, este tipo de circunstancias. También se topa con situaciones que le obligan a oponerse, a luchar contra la autoridad, contra el control, en donde tiene que confrontar y tiene que enfrentarse, le guste o no, tiene que pasar esto en su vida. Pueden ser figuras paternales que dan seguridad y que tiene que cuestionar, en algún punto tiene que enfrentarse a ella, y aunque la figura paternal no haya hecho nada, ¿no? Porque hay muchos casos de ascendentes Aries que quizá tienen padres o figuras paternales, porque no necesariamente tiene que ser el padre per se, que representa una gran autoridad, pero que desde chiquito le dijo, haz lo que se te cante, pero igual nos transmite tanta regla, tanta seguridad, tanto seguir siempre por el mismo caminito esta persona, que en algún punto nos tenemos que sentar y decirle, ¿sabes que siempre como vos fuiste así me dio la sensación de que yo iba a ser desaprobado por vos si hacía lo que yo quería? Esto también forma parte un poco del proceso ascendente Aries, ¿no? También otra cosa que le pasa es que tiene una vida demasiado rápida, ¿no? Esta cosa del frenetismo de mis ambientes, en donde todo va a la velocidad de la luz, las crisis, las peleas, las discusiones, pasa esto, después me mudo, vas al otro, termino en este lugar, me ascienden rápido, viajo, vuelvo, y no entendí nada de lo que me está sucediendo. También la dualidad entre simbiosis-pelea, ¿no? Esta cosa en donde tengo situaciones en donde me pego a otra persona y momentos en donde peleo. Y está esto que tiene que ver con lo que hablamos de la matriz de agua, ¿no? Este tironeo se va a dar para que yo me encuentre con esta independencia. Y por supuesto entornos súper intensos, ¿no? Entornos arianos, en donde las cosas no se hacen a medias, en donde hay mucha pasión de por medio, en donde quizá incluso las personas se expresan de una manera muy exacerbada a mi alrededor y no entiendo por qué si yo capaz no soy así. Bien, vamos a ver cuáles son las posibles expresiones del ascendente Aries. Quiero que quede claro que muchas de estas expresiones están más bien relacionadas con el proceso de negación, porque una vez que ya tenemos incorporado el ascendente Aries, lo vamos a expresar con facilidad y va a tener que ver con la última parte de este capítulo, que es qué aprende. Entonces ahí expresa lo que aprende. Pero en la primera etapa, más que esa expresión, va a ser qué es lo que sucede en la resistencia a esa expresión. Entonces, se resiste, por ejemplo, a hacer cosas para las que no me siento preparada, ¿no? Tengo el ascendente Aries y nunca estoy preparada para nada. ¿Por qué? Por lo que dije antes de el temor a equivocarse, ¿no? La equivocación es algo que no puede existir porque no incorporé la aceptación de que hay que golpearse la cabeza para aprender cosas. Entonces, no estoy preparado y me pasa esto de la vida es demasiado rápida, lo que dije antes, ¿no? Me sale mucho este término que solemos decir que es para en el mundo, me quiero bajar. Bueno, mucho mood ascendente Aries en primeros estadios. También cuando la energía no está incorporada, lo que dije antes de los golpes bruscos por apuros, o el descubrir los propios límites mediante experiencias accidentales. Pasan las cosas sin que yo las controle, o sin que yo quiera, o sin que yo las busque o las desee, y pimba, de golpe sucede algo que me enfrenta a otra situación o descubro algo que no sabía que me pasaba. También puede haber una expresión que se da a través de la sensación de no poder contar con nadie, ¿no? Recordemos que Aries es el primer signo, entonces hay algo de lo único, el uno, el que está solito. Entonces hay una sensación de que me tengo que hacer cargo de consecuencias y no hay nadie acá que me esté bancando. ¿Y qué hago? También posibles expresiones ya huir a los conflictos, ¿no? O la ira contenida, la apariencia de que todo es paz en mí,
pero que capaz se da en una expresión física o gestual, ¿no? Algo que veo, que no pasa siempre, hace falta ver la carta, pero que es muy común en ascendentes Aries, es que capaz tienen cara de culo y son personas que te dicen, no, yo no estoy enojado, pero es gente que capaz tiene cara de culo. Entonces es interesante esto de cómo sin querer están transmitiendo un conflicto cuando quizá no lo están buscando. Y también, a medida que lo empiezan a incorporar, algo que se puede dar, que es un poco como me expreso cuando la energía está toda caótica y no la supe adquirir correctamente, contestaciones rápidas y poco controladas. Esto se puede dar en la expresión. Bien, vamos a hablar ahora una extensión de los entornos y de los ambientes del ascendente Aries. Es personas que le atraen pero que también le dan miedo. Esto le va a pasar a cualquier ascendente. Que las personas que tengan energía ariana les van a resultar muy atractivas, pero también les van a resultar atemorizantes en algún punto. Está esta dualidad porque es un poco, veo en ellas un reflejo que me está mostrando algo mío interno que todavía no reconozco y al mismo tiempo veo en ellas un aprendizaje que me atrae porque sé que gracias a ellas voy a incorporar esos procesos. Entonces, gente que le apura o le obliga a decidir, personas asertivas, determinadas, muy apasionadas por algo, gente súper arriesgada, que se tira a la pileta, que no reflexiona demasiado las cosas, personas pioneras, independientes, de ámbitos muy del emprender, gente súper impetuosa, agresiva, violenta también, personas que no necesariamente tienen algo que enseñar, pero que están manifestando una ira interna y que me despiertan algo que a mí me genera temor porque es algo dentro mío que yo también tengo que aprender a expresar de alguna forma. Personas que también toman iniciativas constantemente, ¿no? Que en ese ímpetu tienen esta cuestión de avanzar, iniciar, ser la que agarra y levanta la mano y va y lo dice y se tira y lo hace, ¿sí? Mucho hacer también, tomar decisiones, Aries. Y en algún punto de este proceso esta persona puede tener momentos polarizados, cuando va creciendo, cuando va superando los primeros desafíos de su ascendente. Se parece mucho al ascendente lo asocio mucho a los videojuegos, en el sentido de que tenemos algo que vamos incorporando y que cuando nos enfrentamos al jefe final vamos a volver a un nivel más tranquilo que nos va a enseñar cosas nuevas a las que no nos habíamos enfrentado antes, para aprender mecánicas que después luego vamos a utilizar en el jefe final. El ascendente para mí es el videojuego de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿No? ¿Qué pasa cuando la persona se pasó a la otra vereda? Cuando exageró, cuando dijo, listo, el ascendente es lo más importante de mi vida, el ascendente es lo único, es lo más, y el ascendente es lo mejor. Pero todo signo tiene su contracara. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que incorporó en exceso el ascendente y lo idolatra? Pensar que todo error es inevitable. Es como, listo, ya me equivoco, pero ahora no importa, todo es errores, vamos que va. Esto es el hacerte adicto a cometer errores sin pensar. No medir consecuencias, no prever. Ligarte a la agresividad solo, a la agresividad cruda, sin fundamento. Una cosa es la agresividad como método creativo para expulsar algo que me está pasando dentro y que se está convulsionando, a simplemente decir, bueno, toda la vida me dejé insultar, me dejé manejar y ahora yo voy a estar a las puteadas manejándole la vida a los demás. No, ascendente Aries, por ahí no va. Vamos finalmente a qué aprende. Esta es la parte de conclusión, ¿no? La parte en donde nos espera la corona y donde decimos, bueno, ¿qué es lo que sacamos de bueno? ¿Dónde está la parte de recompensa que me da este hermoso ascendente? Y es, primero, que todo el mundo tiene licencia para equivocarse.
y que vos también tenés licencia para equivocarte. Este ascendente para personas que tengan los otros aspectos de la carta natal, el Sol, la Luna, Mercurio, en signos muy perfeccionistas, como Capri, como Virgo, algunos aspectos más obsesivos de Escorpio, le va a venir bárbaro. Va a ser fantástico el incorporar este ascendente, porque se va a permitir equivocarse, se va a dar esa licencia. Muy bien, señor, licencia para equivocarse, aprobada. Abrirse su propio camino y en algún punto abrir camino de otros. Hay algo del ascendente Aries que en algún punto también te lleva o te puede poner en posiciones de liderazgo. No exclusivamente, y tal vez nunca en la vida te pase, esto es algo más ligado al ascendente Leo, pero Aries, con esta cualidad asertiva, lleva a tener que tomar algunas decisiones por la gente que no puede o por la que no sabe abrirse camino, o sea que puede llegar a pasar que se dé a través del ámbito del liderazgo. A resolver por su cuenta, rápidamente, sin tiempo, sin apoyo de nadie, esto también le puede pasar. A dejar salir la energía sin miedo, sobre todo sin miedo al no volver al refugio, ¿no? Al no volver a esa casa 4 en Cáncer, el saber que siempre va a haber un refugio. Siempre vas a poder volver a voluntad, entonces déjala salir, que siempre hay un ida y vuelta. También aprende a ejecutar iniciativas, a arriesgarse, a desequilibrar, porque ese desequilibrio también aprende a equivocarse sin miedo. A usar su pensamiento, esto ya es un ascendente Aries bien power, a usar su pensamiento como fuerza impulsora y generadora de ideas. Esto es fantástico, a amigarse con su poder, con su vitalidad para abrir caminos. A intervenir para crear, ¿sí? El decir, yo acá voy a armar algo que no está hecho, déjame que lo hago, no te preocupes. Les pido mil disculpas por esto. A entender el acto de creación y disfrutarlo. Esto es también algo fantástico. Vamos a ver ejemplos de personas famosas con ascendente Aries, pero antes me voy a tomar un vasito de agua. No se vayan, quédense acá. No se vayan. Hemos vuelto, ahí está, estaba hablando sola. Hemos vuelto ahora con un poco más de voz. Cintiecitas pregunta, lo de la matriz o matrices está en otro video, me parece muy interesante, pero no sé si lo estoy entendiendo bien. Creo que está en el otro video, pero por las dudas te hago un breve paso por acá porque total no es muy difícil de explicarlo. Vamos a poner Natal Chart, ¿sí? Cualquier carta natal, la que sea. Vamos a ver una carta natal. Vamos a agarrar una que tenga el zodíaco en reposo. A ver. Creo que es esto, sí, ahí está. Bueno,
A ver si esto lo puedo poner un poco en el medio. Ahí está. Bueno. Hagamos de cuenta que esto es una carta natal. Es una rueda zodiacal, pero la carta natal se ve así, ¿no? Que es el círculo. Entonces, justamente estamos viendo ascendente Aries. Imaginemos, ¿no?, que esta persona tiene el ascendente cruzando acá, ¿no es cierto? Ascendente Aries va a tener la línea del ascendente acá. Entonces, esta persona va a tener las casas 4, 8 y 12, que son casas relacionadas con lo interno, en una matriz de agua. ¿Qué son las matrices? Fíjense, esta tríada, que son signos de agua, esta tríada, que son signos de fuego, esta tríada, que son signos de tierra, y esta tríada, que son signos de aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo ascendente siempre va a tener una matriz con la misma combinación de elemento. Si una persona tiene ascendente fuego, entonces tiene una matriz de agua. Esto quiere decir que viene de cuestiones relacionadas con el mundo acuático, con el mundo emocional, y todo lo que subyace en su interior tiene que ver con el mundo sensible. Imagínate que estamos viendo el ascendente Leo. Mira, esta es la casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Fíjate cómo nuevamente la casa 4 está en Escorpio, la casa 8 está en Piscis y la casa 12 está en Cáncer. Es decir, que vuelven a ser signos de agua, vuelve a ser matriz de agua con el ascendente fuego. Lo mismo pasa con los otros elementos, ¿no? Es hermosamente geométrico, matemático, perfecto. Me encanta cómo se da esta lógica. Y por supuesto que habrá gente que se preguntará, pero ¿qué pasa si yo... porque a veces pasa que nacemos en los últimos grados de un signo, entonces da la casualidad que la casa 4 o la casa 8 o la casa 12 no están en esos signos. Bueno, se toma como que la base es esos signos y el otro signo donde empieza la casa 8, la casa 4, la casa 12 lo complejiza. Entonces ahí se agregan características del signo que inicia esa casa. Bien. Vamos a pasar ahora a unos ejemplos que me parecen súper interesantes. El primer ejemplo es Darren Aronofsky. Darren Aronofsky es el creador, no sé si ustedes recuerdan que tuvo mucha fama recientemente la película de The Whale. Y me parece interesante porque Darren es un tipo que constantemente con sus películas le gusta hablar o trabajar de temas que no solamente son conflictivos, sino que los llevan a vivir una polémica conflictiva a través de su figura. Ha hablado de cuestiones religiosas y ha sido muy criticado por religiosos. Ha hablado de temas relacionados con desórdenes alimenticios y psicológicos y ha sido también criticado por esto. Ha sido criticado también por cómo aborda temas relacionados con las personas, las personas gordas, no sé si lo estoy diciendo bien, no quiero equivocarme, con las adicciones. O sea, el tipo siempre aborda estos temas en las películas. Por si no lo saben, es quien hizo El Cisne Negro. No me acuerdo si es Mother o María Aronofsky. Vamos a buscar, porque Madre, sí, El Cisne Negro, Requiem por un sueño, ¿sí? Entonces, es muy interesante esta figura, como tiene también esta cosa de voy, me enfrento y me como las puteadas, no me importa. Más allá de lo que pensemos sobre el tipo, si está bien o mal, yo les hablo del ascendente. Acá vamos a lo técnico. Otra carta que me parece un buen ejemplo es la de John Lennon. ¿Por qué me parece súper interesante John Lennon? Porque John Lennon siempre ha estado en el ojo del conflicto a través de los Beatles. Y es un gran ejemplo de cómo también él, con su sol libriano, es decir, que con una característica mucho más relacionada a la paz, también se ha involucrado en la discusión sobre la guerra y también no ha sabido en muchas instancias el equilibrar estas partes opuestas, porque también ha tenido denuncias por maltrato y por violencia. Entonces acá tenemos un ejemplo de qué pasa cuando yo me voy al otro extremo y lo desconcho. ¿Qué es lo que pasa cuando tal vez no lo uso 100% para la creatividad como debería?
Pero también al mismo tiempo tenemos otros factores, que es como él ha intercedido en muchas peleas y discusiones que han sucedido dentro de la banda, incluso desde un lugar de tomar determinaciones y decidir, más allá de que es muy probable que el que más decidía y el que más líder era McCartney, ¿no? Y finalmente, el último ejemplo es Shakira. Shakira, que estuvo recientemente en el ojo de la tormenta y que es un ejemplo clarísimo que tiene que ver con que sí, todo muy lindo, yo tengo acá esta parte más profundamente mía, que amo la familia, mi luna en Cáncer en 4, súper dentro también mi sol acuariano, que es mi parte más independiente. Pero, ¿qué es lo que hizo ella? Que me parece fantástico. Literalmente agarró el ascendente y dijo, esto es un conflicto en mi vida, no le puedo huir al conflicto, voy a ir, lo voy a enfrentar y lo voy a convertir en el terreno de lo artístico. Y agarró y hace canciones en donde cataliza toda la mierda que le pasa por adentro. Y miren qué interesante, porque encima, esto ya estamos hablando un poco más de otra cosa, pero me emociono y ustedes saben que sigo hablando, tiene Quirón acá ella también. Es decir, que también esa creatividad y esa expresión le resulta profundamente sanadora. Es un proceso que seguramente le debe traer mucha satisfacción al final del día. Así que bueno, eso ha sido el ascendente Aries. Como siempre, gracias por estar, gracias por venir. Me pueden ayudar de muchas formas si les gusta el contenido gratuito que yo hago. Una de esas formas es donándome cafecito. Les dejo, justo el Nightbot lo puso el anuncio y yo puse el anuncio de nuevo, perdón la repetición. Otra forma de ayudarme es, por ejemplo, siguiéndome en mis redes sociales. Les voy a dejar todas mis redes sociales también en el chat. Es un Linktree, si lo estás viendo desde YouTube, abajo en la cajita ves las direcciones. Estoy haciendo un hilo ahora que le estoy recomendando videojuegos a todo el mundo en base a su sol, luna y ascendente, así que también pueden ir a ver ahí, a chusmear en Twitter. Si tenés Amazon Prime, te puedes suscribir gratuitamente a mi canal de Twitch. Podés contratarme si te gusta cómo explico. En astroelfos.com.ar está todo el trabajo que yo hago. Y si no podés porque estamos en crisis y es re difícil pagar y no hay plata, no importa. ¿Sabes cómo me ayudás? Contribuyendo al algoritmo, a ese algoritmo que nos tiene a todos sumamente esclavos. Por ejemplo, dando like, compartiendo, retuiteando, etiquetando amistades, guardando las publicaciones. Con esas cosas me ayudás un montonazo. Así que vamos a hacer un raid, a la voz de Mía, que es justamente Mía, que no sé, que creo que está jugando Pokémon Unite, así que van para allá, le mandan un besito, nos vemos la semana que viene, ¿qué cae? La semana que viene seguramente les estaré contando qué se viene para mayo, así que seguramente será un resumen de eso. Nos vemos la próxima, espero ya sin tos, gracias, les quiero, besito, chau chau.